Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una moladora que llevaba mucho tiempo esperando. Se trata de la Bosch GWS 18V180PC. Una moladora de pequeño formato, a batería, pero que es capaz de portar discos de hasta 180 milímetros de diámetro. Esta moladora viene a sustituir a las de 230 milímetros de diámetro, como estas. Para los que habéis trabajado habitualmente con las amoladoras de 230 sabéis que son muy pesadas. Por ello, se hace muy cansado estar durante jornadas largas trabajando con ellas. Además, tenemos el problema también del cable, que muchas veces se acaba cortando porque siempre está por medio. Y además son muy poco seguras, ya que tienen mucha potencia y pocos sistemas de seguridad, tan solo el protector del disco. Para evitar todos estos problemas, los chicos de Bosch han desarrollado esta herramienta. En primer lugar podemos ver el tamaño de la herramienta, ¿no? Es una herramienta que se parece mucho más a una de 125 milímetros que a una de 230. Por lo tanto, es mucho más cómoda de manejar y mucho más ligera. La moladora que os he enseñado antes, también de Bosch, pesa alrededor de unos 6 kilos, mientras que esta, junto a su batería, pesa menos de 4. Por lo tanto, si vamos a utilizarla durante muchas horas, nos va a resultar mucho más cómodo. Un problema que le podríamos ver a esta máquina es que tenemos un disco de 180 en vez de uno de 230. Sin embargo, la profundidad de corte es muy parecida en ambas herramientas, siendo del torno a 61 milímetros de profundidad. Esto es gracias a que la GWS 18V180PC tiene la zona del cabezal mucho más reducida, en comparación, así lo vemos, a la GWS 20230, que tiene un cabezal mucho más grande. Por lo tanto, al final tenemos una profundidad de corte efectiva prácticamente igual en ambas herramientas. Como tercera ventaja es que su funcionamiento es completamente a batería. En este caso utiliza baterías Procore. Yo tengo instalada una de 5,5 amperios hora, aunque el fabricante recomienda utilizar de 8 amperios hora. Todas son compatibles, lo que pasa es que a mayor amperios hora, pues más duración de la batería vamos a tener. Lo ideal es trabajar con dos baterías, de forma que mientras utilizamos una, la otra se cargará. Como cuarta característica, y para mí una de las más importantes, es su sistema de seguridad. Los que habéis trabajado con amoladoras de 230 milímetros sabéis que son muy potentes y que en el caso de que se enganche el disco nos puede dar algún susto. Esta amoladora incluye varias medidas de seguridad que para mí son muy importantes. En primer lugar tenemos el freno automático del disco, que lo va a detener poco después de que nosotros terminemos de trabajar con la amoladora. Si habéis utilizado amoladoras tradicionales, veréis que una vez dejamos de proporcionarle electricidad a la máquina, el disco por inercia va a seguir girando de forma continua hasta que por rozamiento dejará de moverse. En este caso vemos que el disco se detiene poco después de dejar de apretar el botón. Sin embargo, en amoladoras tradicionales vemos que el disco sigue girando hasta que por rozamiento se detiene. La nueva moladora cuenta con kickback. ¿Qué es esto? Es un sistema de seguridad que va a hacer que la moladora se detenga automáticamente si el disco se queda enganchado o si sufre algún movimiento muy brusco. Es decir, si nosotros estamos cortando y hay un enganchón, la máquina se detiene. Esto no ocurre en las amoladoras grandes antiguas, que en el caso de engancharse tienen tanta fuerza que pueden salir disparadas y nos pueden hacer mucho daño. Una novedad que tiene esta máquina en comparación a otras de 125 es que como tiene una profundidad de corte mayor y está más pensada o más orientada hacia el corte, lo que han hecho ha sido girar tanto la palanca para accionar la máquina como la batería, de forma que es una posición mucho más natural a la hora de cortar. De cualquier forma, también se puede utilizar para desbastar. Esta herramienta es una herramienta biturbo. ¿Qué quiere decir biturbo? Biturbo es la combinación de los motores brushless o sin escobillas de última generación junto a las baterías Bosch Procore. Con esta combinación se obtiene una potencia que es igual o incluso superior a las herramientas de cable. En este caso es una herramienta que, como podemos ver, es muy ligera, por lo tanto tiene un poco menos de potencia que las amoladoras de 230 milímetros que suelen rondar alrededor de los 2000 vatios. De todas formas, y lo vamos a ver en pruebas que vamos a hacer a continuación, el tiempo que se tarda en cortar un perfil con esta moladora y con una de 230 milímetros y 2000 vatios es muy similar.
por lo que hace que esta sea una opción mucho más interesante. Debido a que es una moladora que está muy pensada para el corte, nos trae un sistema de seguridad doble. En el caso de que queramos realizar cualquier tipo de desbaste, simplemente tendremos que bajar esta pestaña y lo desmontaremos. De esta forma podremos desbastar mucho más fácilmente. Junto a la moladora tenemos una amplia variedad de discos. Yo os he traído 4 como ejemplo. Por un lado tenemos discos que están pensados para el corte, tanto de acero al carbono como de acero inoxidable. En este caso tenemos uno de 1,6 milímetros de espesor y otro de 2 milímetros de espesor, ambos de la gama Expert de Bosch. Por otro lado tenemos discos que están pensados para desbastar, discos que ya tienen un espesor considerable y que están pensados para trabajar en ese sentido. Por otro lado tenemos discos de la gama Expert multimaterial con los que podremos cortar materiales compuestos, plásticos, metales ferrosos o no ferrosos, etc. Y por último os traigo un disco para materiales cerámicos. Como hemos visto, esta herramienta tiene grandes ventajas. En primer lugar, es mucho más pequeña y mucho más ligera. Por lo tanto, es mucho más cómodo trabajar con ella durante largas jornadas. En segundo lugar, tenemos una profundidad de corte prácticamente igual que las amoladoras de 230 milímetros, en este caso de 60 milímetros de profundidad de corte. En tercer lugar, tenemos el uso de las baterías, que hace que sea mucho más cómodo trabajar con la amoladora, ya que no tendremos siempre el cable de por medio. Y en cuarto lugar, y para mí uno de los más importantes junto con el peso, es que tenemos sistemas de seguridad, en este caso el freno del disco y el anti-kickback. Como pequeña desventaja podemos encontrar que tiene un poco menos de potencia que las amoladoras de 230 milímetros y que en comparación a las amoladoras más pequeñas no incluye el sistema X-Lock. No sé si lo conocéis, pero es un sistema que permite instalar los discos sin necesidad de una llave y se hace muchísimo más cómodo. Yo espero que pronto lo incorporen en algún modelo de amoladoras de 180 milímetros. Si os ha gustado este vídeo, agradecería que le dierais like, os suscribáis, me podéis dejar algún comentario y nos vemos en el siguiente con más. Un saludo.